Bien, durante el desarrollo durante el desarrollo del ciclo pasado hemos estado hablando de temas diversos que tienen que ver sobre el proceso de desarrollo de aplicaciones. Hemos hablado acerca de cómo funciona, en este caso, el diseño de aplicaciones, los roles que tiene cada uno de las personas que son parte del proceso de desarrollo. Hablamos de la rol que tenía un analista de sistemas, de los roles que podría tener un administrador de proyectos, entre otras cosas. Y dentro de todo ese proceso, pues hemos estado mencionando ciertas fases de la definición de los proyectos con los cuales vamos a empezar a trabajar. Sin embargo, en el proceso de desarrollo de sistemas hay hay un proceso que se le conoce como el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, en donde se pueden identificar diferentes fases, diferentes procesos, diferentes, de manera ordenada, diferentes etapas, donde nosotros vamos a ir desarrollando nuestra aplicación, y de eso es justamente lo que vamos a hablar el día de ahora. Primero vamos a definir el concepto general de SDLC. El SDLC en inglés viene del término en inglés System Development Life Cycle, que sería el ciclo de vida del desarrollo de sistemas. De ahí creo que se ve casi. Déjenme ver si le puedo cambiar color. ¿Ahora? Pues sí. Bien, les decía, en el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, se le conoce como SDLC, es el System Development Life Cycle, es básicamente el proceso que vamos a empezar a trabajar o del cual vamos a empezar a hablar durante el desarrollo de esta clase. Primero, hay una pregunta clave que debemos de hacer, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se desarrolla una aplicación o sistema desde la idea hasta su uso? O sea, desde que se concibe la idea de querer desarrollar una aplicación cualquiera. Imagínense, por ejemplo, en la universidad no existe una aplicación móvil que me permita visualizar mis notas, por ejemplo, el registro de notas de ustedes directamente desde una app nativa. O sea, ustedes no pueden descargar una app nativa de la universidad que les permita en alguna medida visualizar sus notas de manera más práctica y fácil, sin necesidad de estar en un navegador o sin necesidad de entrar directamente a una computadora, sino que todo lo puedan hacer desde una aplicación móvil nativa, que es más cómodo. Entonces, esa podría ser la necesidad o la idea que nosotros vayamos a tener para el proceso de desarrollo. Entonces, la idea sería pensar cuáles son las diferentes, cuál es el proceso que se sigue para la parte de desarrollo de las aplicaciones hasta concebir la idea original o hasta tener la aplicación funcional. Yo siempre les he dicho, cuando tenemos la idea, cuando vamos a crear una aplicación, no es solamente sentarse y empezar a crear código, no es solamente decir voy a empezar a definir una aplicación y tengo el nombre de la aplicación, tengo la idea general y empiezo a codificarlo, sino que debe de existir un proceso ordenado, un proceso planificado que me le dé vida a ese producto que nosotros vamos a generar. Lógicamente, ese producto debe de ser un producto de calidad, y la calidad que tengamos de ese producto va a depender mucho de cuándo nosotros nos organicemos en el proceso de desarrollo. La universidad, lógicamente, el decanato o quien sea, pues le va a pedir, en alguna medida le va a pedir el sistema, digamos, le va a decir, mire, esta es la necesidad que tiene la universidad. Y ellos van a esperar al final de todo el proceso de desarrollo un producto final, un producto que se puede utilizar por los alumnos. Pero si nosotros en el proceso no lo hacemos de manera ordenada, es muy probable que el producto no llene las expectativas de lo que originalmente la universidad generó. Entonces, para eso definimos un poco la parte del ciclo de vida de desarrollo de sistemas. El ciclo de vida es un proceso estructurado. Fíjense bien, es un proceso estructurado, ordenado, como se lo quiera llamar, que sirve de guía para la planificación, creación, prueba y despliegue de un sistema de información. O sea, el sistema de información, como les dije en un principio, no solamente es codificar, no solamente es sentarnos y crear código, no solamente es tener la base de datos y empezar a diseñar de manera aleatoria las tablas que va a contener nuestra aplicación, sino que previamente nosotros debemos de hacer un análisis que me permita ir determinando cuáles van a ser las necesidades que vamos a tener en el desarrollo del proyecto. Entonces, ese ciclo de vida de desarrollo de sistemas es básicamente ese proceso.
ese proceso ordenado que me permite planificar primero, o sea, pensar o recuperar información que me dé la idea principal de lo que yo quiero hacer, crear ciertos elementos o crear el código como parte del desarrollo de la aplicación o crear en ese caso todos los elementos necesarios que forman parte del sistema. Las pruebas que generalmente las obviamos, algunas veces tenemos el sistema y le decimos vaya, está listo, póngalo a funcionar y lo desplegamos. Ese es, por ejemplo, un grave error. Imagínense una aplicación móvil, si la lanzamos en una tienda y la aplicación empieza a fallar, probablemente la gente deje de utilizarla. Si hablamos de la aplicación de la universidad, si ustedes les dicen, mira, ahora ya hay una aplicación en la Play Store, por ejemplo, y la pueden descargar para que ustedes puedan consultar sus datos de registro académico. Si ustedes la descargan y nomás la descarga se cierra, y bueno, consultan y lo vuelven a instalar y luego sucede lo mismo, se vuelve a cerrar, ustedes no saben lo que está sucediendo detrás de eso. Probablemente sea incompatibilidad con el teléfono, muchas otras cosas que puedan suceder. Entonces, tras ese problema, nosotros debemos de hacer pruebas previamente. Y en el caso, por ejemplo, de las aplicaciones móviles, es un gran lío porque pues, todos los teléfonos tienen marcas, modelos, y aunque el sistema operativo es Android como tal, pues ese Android ha sido adaptado y modificado por las diferentes marcas. Ustedes saben que, por ejemplo, el Android que ustedes ven en un Samsung no es el mismo Android que ustedes ven en un Pixel, por ejemplo. El Pixel se supone que tiene el Android original de Google, mientras que el Samsung es una versión modificada. Entonces, en ese sentido, esa versión modificada que nosotros obtenemos probablemente genere algunos conflictos con la aplicación que nosotros vamos a instalar. Todo eso es una fase de prueba. Y el despliegue de la información es básicamente el lanzamiento. O sea, ese momento justo donde nosotros decimos, a partir de ahora la aplicación empieza a funcionar. Si es una aplicación móvil, decimos el lanzamiento va a ser el día lunes, digamos, día lunes, 1 de septiembre, se va a lanzar a las 12 del mediodía, por decir algo. O sea, en ese momento aparece publicada y así. Como el día del lanzamiento de la Chivo 4. El día del lanzamiento. Buen cabo. Bueno, la tienda de descargarla no se saturó, porque Play Store tiene suficientes recursos, pero inscribirse, hacer todo el proceso de identificación, ¿se imaginan? Lo que pasa es que se supone que el proceso de desarrollo de esa aplicación tuvo que haber tenido un proceso ordenado como el que mencionamos acá. Tuvo que haber existido un proceso de planificación, de pruebas, pero hay cosas que nosotros a veces cuando estamos trabajando no consideramos, y es el hecho del crecimiento que puede tener una aplicación. ¿Cuántas personas habrán descargado el archivo wallet? En El Salvador, me imagino que el 70% de la población estaba descargada. Por los 300. $30. $30. Por los $30. Por gastarse los $30. Y de eso, las personas en el exterior, que son Cuando un montón de gente, más los activistas que querían que el proyecto fallara. Básicamente, un ataque de eso. Esas cosas probablemente no fueron probadas en el proceso de creación de la aplicación y lógicamente los servidores se volvieron y cosas como esas. Entonces, digamos que son riesgos que debemos de considerar. ¿Cuál es la importancia de que nosotros sigamos el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, que sigamos este plan estructurado de desarrollo de aplicaciones? La primera parte es reducir en alguna medida riesgos en muchos aspectos. Primero es que la aplicación deje de funcionar, o sea, lo que sucedió, el archivo wallet dejó de funcionar. Los clientes empezaron a quejarse que el archivo wallet no funcionaba. Aún sin embargo, pasaron mucho tiempo y la querían utilizar. Pero ¿cuál fue el problema? Que después de haber quitado el premio, después de haber obtenido el premio, dejaron de utilizar la aplicación. Entonces, digamos que al final de cuentas fue un fracaso porque la aplicación como tal vez no cumple con las necesidades que tienen los clientes que la utilizan como una herramienta adicional. Entonces, pero la idea es reducir riesgos, incluso riesgos de seguridad. Lo que les mencionaba, eso es ese proceso de que un montón de gente quería descargar y conectarse, es probablemente también un riesgo de seguridad, es un ataque de denegación de servicios que podría tener terceros que intentaban que la aplicación fallara. Probablemente la aplicación estaba hecha para soportar el tráfico que se va a generar, pero probablemente hubo ataques de denegación de servicios, o sea, peticiones al servidor falsas que bajaron la aplicación. Esas cosas son riesgos que debemos de tratar de entender al momento de generar nuestra aplicación. Pero de seguridad también tenía, porque pedía biométrica, una foto.
También mejorar la calidad del software. Eso es importante. Es una de las razones principales por las cuales nosotros debemos de seguir un proceso ordenado en la parte de desarrollo de aplicaciones. Porque debemos de generar software de calidad. Software que el cliente, en alguna medida, no se queje. ¿Se imaginan si yo instalo, bueno, ustedes de las aplicaciones que utilizan de la universidad, ¿se quejan? ¿Tienen quejas? Sí. ¿Graves? No, Sobrevivimos. Es posible utilizarla, digamos que no son quejas tan drásticas. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si al momento que ustedes quieren hacer algún trámite en la universidad en la página, pagar en línea o algo por el estilo, la página se queda pegada, o por ejemplo les cobra y no les refleja el pago, si la pagan en línea, por ejemplo? Todo ese proceso de utilizar el sistema y que el software no haga lo que debería de hacer es un software de mala calidad. Entonces, ¿qué pasa con los clientes? Le pierden confianza y empiezan a utilizar aplicaciones terceros. Lo mismo sucede con las aplicaciones que nosotros descargamos de la web o las aplicaciones que nosotros utilizamos en nuestra computadora. Si la aplicación no hace lo que nosotros esperamos, pues perdemos confianza y empezamos a utilizar aplicaciones diferentes o aplicaciones de la competencia. Entonces es importante generar software de calidad, software que realmente cumpla con los requisitos que en este caso la aplicación requiere. Además asegura que el sistema cumpla los requerimientos del usuario. Algunas veces cuando estamos creando software no consideramos al usuario. Imagínense, ya mencionaba, por ejemplo, queremos que la aplicación muestre en alguna forma la información de ustedes, en una aplicación móvil, muestre la información de ustedes como las notas en una aplicación nativa. Y no las encuestan a ustedes, o sea, no les preguntan a ustedes cómo les gustaría que sea la aplicación. Alguien se le ingenió en la facultad de X y dijo, bueno, hagámosla, y yo la imagino que así sería, y la despliego. Y la aplicación tal vez no es atractiva, la aplicación tal vez no cumple con las necesidades de los clientes, entonces ustedes pierden la confianza en esa aplicación. Entonces debe de cumplir los requerimientos de quién es el que realmente va a usar esa aplicación. Si ustedes utilizan las aplicaciones de Facebook, de Instagram, ¿por qué las utilizan? Porque pues hacen lo que ustedes quieren, o sea, no fallan en teoría, por eso es que las utilizan. Si fallaran, ¿qué es lo que harían? Migrarse a otra red social. Entonces, en alguna medida debe de cumplir con los requerimientos. Ahí hay una analogía con respecto al del concepto del SDLC o al ciclo de vida de desarrollo de sistemas, que por ejemplo cuando alguien va a construir una casa, ¿qué es lo que hace para construir una casa? Si lo hace de manera formal y contrata un arquitecto, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Es crearnos un plano, diseñar primero cómo es que nosotros queremos la casa. Va la persona, toma medidas del terreno y distribuye el terreno de acuerdo a cómo la persona necesita que la casa se vea. Pero ¿qué hacen normalmente? Digamos si contratamos un albañil. Un albañil pues solamente le hace tal vez ya han visto que hacen el machote en una paginita y dicen aquí va a ser el cuarto, aquí va a ser la sala y va a tener tanto de tanto y empiezan a construir. Pero no hacen estudios de terreno, no hacen ciertos estudios necesarios para que en este caso la casa funcione como tal. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ya la casa está construida, empieza a tener problemas de drenaje, por ejemplo, o problemas de que hay goteras o algo por el estilo, porque probablemente no se planificó de manera adecuada. Entonces, el ciclo de vida de desarrollo del sistema funciona igual. Si yo voy a diseñar, voy a construir una casa, necesito diseño, planos, construcción, pruebas de que la casa está correctamente construida, si es antisísmica, por ejemplo, y posteriormente la entrega oficial al usuario para que la pueda utilizar. Cuando la casa es construida por una persona capacitada. No significa que los albañiles no puedan, lo que pasa es que ellos trabajan de manera ordinaria, mientras que en teoría un arquitecto hace un cierto procedimiento que le garantiza que el producto final va a ser lo que necesita. Pero creo que en ese caso suceden dos fenómenos. Uno que, vaya, el arquitecto puede ser muy estudiado y todo, pero a veces ya en las labores cambia toda la situación. Hay veces que hay muchos factores que influyen, como el suelo, qué pasa con una línea de agua, y los albañiles. Sí, exacto. Hay que combinarlos, porque si se da cuenta, al final de cuentas, el que hace los planos o el que hace toda la parte del diseño no es el que al final de cuentas construye la casa, sino que es una
una combinación entre experiencia que tiene el constructor, que en ese caso sería el albañil, y lógicamente el diseñador. Él se va a imaginar cómo la casa debe de ir. Y lógicamente, por ejemplo, con los suelos, ellos tienen que hacer el estudio de suelo para garantizar, digamos, que la casa no se va a caer después de 1 o 2 meses. Entonces, todo eso lo tienen que hacer, lo que hace el arquitecto. Pero, lógicamente, después viene la experiencia que puede tener la persona que va a construir. Sucede lo mismo con nosotros. ¿Quién es el que hace el proceso de desarrollo? El analista del sistema. ¿Quién es el que hace, digamos, los planos y todo el análisis? El analista del sistema o el administrador del proyecto. Pero él no construye el código. ¿Quién es el que construye el código? Es el programador. Entonces, se vale de la experiencia que tiene el programador para poder diseñar toda la aplicación como tal. Entonces, él se encarga nada más de, digamos, distribuir las actividades, de controlar, de monitorear, pero quien se encarga de construir ya va directamente el código debería de ser el programador. Aunque en nuestra curva de realidad van a encontrar que en muchas empresas el analista es el administrador del proyecto, es el programador, es el de la base de datos, es el que hace todo y al final de cuentas es un todólogo para crear la aplicación. Pero porque pues algunas empresas son pequeñas y no tienen suficientes recursos para contratar a su personal. No es malo porque pues una sola persona se especializa en todo, pero la idea siempre es que existe un equipo de desarrollo que se encargue de crear una aplicación, principalmente cuando las aplicaciones son demasiado complejas. Pero el problema que puede surgir cuando uno es todo, digamos, en el caso de nosotros, en todólogo, ajá. Un todólogo, puede suceder que al menos la aplicación le da un tiempo específico, pero como a uno le toca hacer todo, No termina. no termina. Eso es normal. Y es común que suceda. Si las aplicaciones son complejas, es común que suceda, porque pues, una sola persona no va a alcanzar a cubrir todos los requerimientos. Y acuérdense que, por ejemplo, cuando las aplicaciones son muy complejas o son muy grandes, si existe un equipo de desarrollo, entonces hay una manera en que cada quien puede aportar ideas de, por ejemplo, cómo mejorar ciertos procesos, cómo cambiar cierta información. Mientras que si solamente lo elabora una persona, pues es todo lo que él hace y pues, así se genera. Y acuérdense que, por ejemplo, suele suceder que la persona, si lo hace una sola persona, normalmente el programador no es diseñador. No le gusta mucho la parte de diseño. Entonces, la aplicación algunas veces queda mal diseñada. Es funcional, pero queda mal diseñada. Entonces, no es atractiva al cliente, aunque haga todo lo que tenga que hacer, sea una aplicación magnífica para automatizar los procesos, pero el diseño es malo. Entonces, al cliente no le gusta. Es complicado. Por eso siempre es importante tener un equipo multidisciplinario que haga cada una de las tareas. Los diseñadores, pues, en su puesto, o sea, ellos hacen lo que les toca hacer, diseñar en ese caso la parte de los prototipos de las aplicaciones. Y pues son gente que ya es experta en el área, o sea, saben muchas cosas o estudiaron mucho sobre eso. El programador en su área es programador, sabe de arquitectura de software, sabe de lenguaje de programación, sabe de cómo codificar código. Entonces debe estar también en su área. Bien, ¿cuáles son las fases del ciclo de vida de desarrollo del sistema? De manera general son un total de 7 fases. Está la fase de planificación, que es la primera fase principal, donde lo primero que se hace es identificar los problemas, oportunidades y objetivos. O sea, básicamente en la fase de planificación no tenemos que todavía ni siquiera pensar en código, sino que lo que tengo que hacer es pensar en cuál es el problema que se nos está planteando, cuál es el problema que vamos a resolver. Y en este ejemplo, ahí les pongo uno que dice: una empresa quiere mejorar el control de inventarios. Ese podría ser, en ese caso, el problema que nos hemos planteado. Entonces, en la fase de planificación yo debo de ir a identificar cuál es la necesidad o si existe alguna oportunidad de mejora en alguna de las áreas que tenemos dentro de la empresa. Eso es lo que haríamos en el proceso de planificación. Y es el que normalmente obviamos. O sea, solamente vamos y preguntamos: ¿qué es lo que quiere? Un sistema de control de inventario. Perfecto, yo se lo hago. Me voy, hago el control de inventario, se lo llevo y cuando llego el sistema no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque los inventarios que yo quiero tienen un método diferente al que probablemente yo conozco. Entonces debe existir una fase de planificación previa para poder determinar esos procesos. Luego viene la parte del análisis de requisitos. Después de que hemos identificado el problema, ya sabemos qué es lo que queremos crear o qué es lo que necesitamos obtener, vamos a decir cómo lo vamos a crear. En este caso, llegamos a la parte de la recolección de las necesidades de los usuarios. Entrevistas directas con los usuarios. O sea, ya tengo que yo empezar a preguntarle a los usuarios
cuáles son las necesidades propias que tienen el desarrollo de la aplicación. Es de entablar una conversación con cada una de las personas que están involucradas en el proceso de desarrollo. Y entre esos usuarios puede ser el usuario final, como puede ser incluso el mismo dueño de la empresa. El dueño de la empresa de alguna forma va a utilizar el sistema. Va a requerir estadísticas, reportes, informes, etcétera, etcétera. Para el análisis de requisitos, ¿qué es lo que utilizamos? Utilizamos entrevistas, encuestas, observaciones, etcétera. Cuando ya tenemos el análisis de requisitos, vamos a la parte del diseño. ¿Qué hacemos en la parte del diseño? También es un área que nos la saltamos algunas veces porque consideramos que tal vez no es importante tener todos esos diagramas necesarios para poder entender nuestra aplicación. Básicamente ahí creamos diseño lógico y diseño físico. En la parte del diseño lógico creamos diagramas, diseñamos la arquitectura con la cual nosotros vamos a crear nuestra aplicación. Hacemos el diseño físico, que es en este caso la parte de la interfaz. Vamos a decidir cómo van a ser las pantallas. Antes de empezarlas a crear, diseñamos interfaces. Antes de empezar a crear código, nos hacemos la idea de cómo va a ser el diseño de la aplicación. Incluso en ese proceso se lo vamos mostrando al cliente para que el cliente nos dé alguna idea sobre lo que nosotros estamos creando. Diseñamos las bases de datos. Algunas veces las bases de datos las vamos construyendo en el camino. O sea, vamos creando código y ahí vamos agregando las tablas que son necesarias. Pero realmente el proceso de diseño de la base de datos debería de ser previo a la parte de codificación. Yo tengo que tener claro cuáles son las tablas, índices, relaciones, claves primarias, claves foráneas que voy a tener dentro de mi aplicación para que empiece a funcionar. Y lógicamente también el hardware. ¿Qué necesito para que mi aplicación funcione? Debo de analizar cuáles van a ser los requerimientos. Si voy a hacer una aplicación web, uno piensa, lo que necesito es un navegador web y una máquina que sea más o menos accesible, porque los navegadores no requieren muchos recursos. Si voy a hacer en ese caso una aplicación web, pero si voy a hacer una aplicación de escritorio, de una aplicación que va a funcionar en la propia máquina, pues igual debo de pensar qué es lo que necesita mi computadora para que levante la aplicación. Recuerden que Java, yo les decía que utilizaba muchos recursos, utiliza demasiada memoria a veces. Entonces debo de pensar en eso. Si la aplicación es muy compleja, debo de analizar en ese caso que Java va a necesitar muchos recursos para que empiece a funcionar. Recuerden que cuando usábamos NetBeans, utilizaba bastantes recursos de la máquina. Y NetBeans es creado en Java. O sea, el IDE, su origen es Java. Entonces, en alguna medida, si yo creo una aplicación en Java, puede llegar a suceder eso. Puede llegar a suceder que utilicemos demasiados recursos. Yo debo de pensar en el hardware. Luego, ahí viene la parte más emocionante que cuando uno ya va a empezar a desarrollar. Cuando ya vamos a crear código. Porque ya es de empezar en el lenguaje de programación que sea, empezar a codificar en la parte del sistema. Y ahí, por ejemplo, ya programamos un módulo de ventas, si va a tener un módulo de inventario, si va a tener un módulo de facturación, etcétera, etcétera. Cuando ya hemos pasado la fase de desarrollo, nos venimos a la parte de las pruebas. Y en la parte de las pruebas validamos que funcione correctamente. Hay diferentes tipos de pruebas que podemos hacer. Están las unitarias, de integración y aceptación. Esta también es una fase que alguna vez nos la saltamos cuando hacemos las pruebas que necesitamos. Ya les voy a mostrar un ejemplo de qué tipo de pruebas podemos hacer, pero no la saltamos y no verificamos el código. Ya han visto que, por ejemplo, en el caso de Facebook, ustedes se pueden suscribir en Facebook a una versión beta, ustedes pueden ser testers de esas aplicaciones, de esas nuevas funcionalidades que van a lanzar en WhatsApp, por ejemplo. Entonces se suscriben y ustedes tienen una versión con funcionalidades nuevas. ¿Qué es lo que pretende Facebook? Lo que pretende es que ustedes prueben antes de que la funcionalidad entre el mercado y se pueda probar. Entonces, de alguna medida, esa parte de pruebas es importante. Y ahí viene luego la parte de la implementación y el despliegue, que es instalar y poner en producción. Es la parte donde nosotros decimos el sistema está terminado, probado y ahora lancémoslo, que empiece a funcionar. Ahí debemos de pensar en la capacitación de usuarios, entre otras cosas. Y el último elemento del ciclo de vida de desarrollo de sistemas es la corrección de errores. ¿Okay? En esa hay que hacer actualizaciones, mejoras, por ejemplo, agregar un nuevo reporte o corregir fallo. Esto se le conoce como un ciclo de vida de desarrollo de sistemas porque, por ejemplo, si yo detecto en la fase de pruebas
que hay alguna funcionalidad que no está trabajando correctamente, puedo regresar al proceso de desarrollo, o puedo regresar a la parte del diseño, o puedo regresar a la revisión de los requisitos, puedo regresar a cualquiera de estas áreas para corregirlo y de nuevo seguir el ciclo de vida. Por eso se llama ciclo de vida, es un proceso cíclico que se está ejecutando hasta que nosotros entregamos un producto final. De hecho, en la parte de mantenimiento, aunque ya entreguemos un producto final, por lo general ese producto le vamos a dar soporte, le vamos a seguir agregando funcionalidades. Así que en alguna medida el ciclo no termina. Pero entregamos y nos dice, mira, ahora vamos a lanzar la versión 2.2 y le vamos a agregar todo ese montón de reportes y vamos a hacer esta nueva funcionalidad. Y ahí surge otra vez el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, porque debo planificar esas nuevas funcionalidades, analizar los requisitos, hacer el proceso de diseño, etcétera, etcétera. Entonces debo de regresar de nuevo al proceso anterior. Tengo una consulta. En el aspecto de las versiones, cuando hablamos de versiones, el número primero, digamos 1.1, el primer número es como un cambio significativo en la aplicación. Y el número después del punto sería como un cambio de errores. Por ejemplo, algunas veces, digamos, ahí depende del criterio, es el criterio propio que ustedes pueden generar. Digamos que yo lanzo la versión 1.0, esa es la primera versión, la versión original. Pero después, más adelante, creo una aplicación con un montón de mejoras que tienen, digamos, nuevas funcionalidades y que cambian incluso hasta la parte del diseño. Se puede lanzar la versión 2.0. Pero si entre la versión 1.1, 1.0 y la versión 2.0 existen, por ejemplo, pequeñas funcionalidades que le agregamos al diseño original, puedo lanzar la 1.1. Si en esa 1.1, por ejemplo, suele suceder que por decirles algún pequeño agujero de seguridad, necesito actualizarla por ese diseño de ese problema de seguridad, es una pequeña actualización que tiene que ver con la parte del sistema. Puedo poner la versión 1.1, porque nada más es un pequeño cambio que le voy a hacer a la versión original. Ya si, por ejemplo, agrego otra funcionalidad adicional, puedo poner la versión 1.2. Si ya cambio toda la parte de la estructura, pongo la versión 2.0 y así sucesivamente. Pero ese es criterio que ustedes pueden hacer. De hecho, cuando se crean aplicaciones móviles y ustedes publican las aplicaciones en la nube, ustedes tienen que ir versionando sus aplicaciones. Tienen que ir colocando, eso lo obliga a hacer la Play Store, Google los obliga a que cada vez que ustedes lanzan una nueva versión, le especifiquen qué es lo que le han agregado y lo pongan versionado, como esta es la versión 1.0 algo, pero no les dan los números, sino que ustedes lo deciden. Ustedes deciden cómo lo van a ir mejorando. Pero eso depende mucho del criterio del programador. Si ahondamos un poquito en la fase de la planificación, que es la fase inicial, aquí vamos a definir el problema, el alcance y la visibilidad del proyecto. O sea, ahí vamos a llegar a ese punto clave. Vamos a saber qué problemas es que encontramos dentro de la institución, dentro del lugar, y vamos a empezar a determinar los objetivos, el alcance, la visibilidad del proyecto. Este es el punto de partida de cualquier proyecto. O sea, cada vez que nosotros vayamos a crear una aplicación, pensemos, lo primero que tenemos que hacer es planificar. Es la primera fase que nosotros vamos a desarrollar. Este, digamos, es el ciclo de vida y la fase que vamos a implementar. Más adelante vamos a ver metodologías para implementar el ciclo de vida de desarrollo de sistemas que ya tienen que ver con la manera en cómo nosotros lo llevamos a la vida real. Pero aquí es el proceso en el cual nosotros, por ejemplo, decimos o definimos el por qué y el qué del proyecto antes de empezar a trabajar en el cómo. Entonces yo tengo que definir qué es lo que quiero hacer, el por qué lo quiero hacer antes de empezar a determinar cómo lo vamos a hacer. Ni siquiera en esa parte tendríamos que pensar mucho en bases de datos, en lenguajes de programación, todavía no es la fase, sino que es el punto donde encontramos nosotros el problema. ¿Y qué actividades vamos a hacer? Principales, primero es la identificación del problema o la oportunidad, definir los objetivos del sistema, es un punto clave. Muchas veces cuando vamos a crear una aplicación se nos olvida esa parte, no definimos un objetivo, no especificamos qué es lo que quiero hacer. Y al final de cuentas eso nos obliga a que el cliente pueda moldear de alguna manera el resultado que va a obtener. Y en el camino nos pueda ir cambiando requerimientos, pueda ir haciendo actualizaciones que probablemente nosotros no acordamos, porque desde un principio no definimos qué necesitamos. Una pregunta, y así como en establecer los alcances, podemos establecer las veces que le demos versiones de actualización al cliente. Digamos, ponerle un ejemplo, usted nos pone que hagamos un trabajo de
Acuérdense que para delimitar. el proyecto como tal, en esta primera fase, digamos que el proyecto lo acabamos de iniciar. Entonces yo voy a entregar la primera fase, que es la versión 1.0. O sea, cuando yo defino el alcance, defino las características que va a tener mi primera versión. Y ahí cotizamos, sacamos precios, cobramos y hacemos todo lo demás. Si en el proceso, digamos, cuando ya llegamos a la fase de mantenimiento, encontramos que el cliente tiene más reportes o que hay algunas cosas que probablemente fallaron, entonces yo le digo voy a generar la versión 1.1, porque ya estamos trabajando en la versión original y hacemos la versión previa. De ahí va a depender de las funcionalidades si nosotros vamos a cobrar o no, porque nosotros cubrimos hasta la primera versión. Las otras versiones van a depender si son errores de mi código, entonces no voy a cobrar. Pero si son errores o son adiciones que el cliente necesita, entonces yo voy a cobrar por esas adiciones. Pero la versión original que yo voy a entregar va a ser la versión 1.0. Esa es la primera versión, la que vamos a lanzar. A partir de ahí vamos a empezar a hacer diferentes adaptaciones y ahí vamos a ir versionando. Por eso les digo que el desarrollo del software nunca termina. Creamos una aplicación y le vamos a seguir dando. ¿Y existe como algún derecho como de copyright de código? Eso ustedes es un acuerdo que tienen que llegar con el cliente. Depende mucho de tipos de licencia que ustedes vayan a utilizar. Por ejemplo, si van a hacer uso de código, bueno, si ustedes en un acuerdo con el cliente le dicen, mire, yo le voy a crear la aplicación y le voy a vender el código, entonces los derechos reservados son del cliente. Porque el cliente va a pagar por el código fuente, eso significa que ustedes no pueden utilizar ese código en otro cliente. O sea, ustedes lo vendieron y si alguien necesita una aplicación igual, ustedes tienen que crearla desde cero, porque no tienen derecho sobre ese código. Ahora, si ustedes le venden solamente la aplicación y no le venden el código fuente, entonces tienen derecho de hacer las versiones del código fuente. Pero ese es un acuerdo en el cual pueden ustedes llegar. Que también se define en los objetivos del sistema. Ustedes lo van a definir en la parte de la planificación, cómo es que lo van a vender, porque así se lo van a cotizar. Si ustedes le venden el código es más caro, si ustedes solamente le venden la aplicación es más barato. ¿Cuál es la ventaja? Que si ustedes se lo venden, por ser más caro, pues ya no lo pueden usar. Pero si ustedes no le venden el código, pueden reutilizarlo y sacarle el mayor provecho. Ahí depende de cómo lo quieran hacer. Hay clientes que son bien rigurosos con esos aspectos, porque hay clientes que sí le exigen. No, yo mi sistema lo quiero solo para mi empresa, no quiero que nadie más lo use. Entonces lo obligan, incluso hasta mandan a patentar el código. Entonces se puede patentar el código y ahí sí ya nos metemos en aspectos legales un poco más complicados. Primera vez que el código ser patentado, pues ustedes si lo usan, ustedes mismos expliquen esa patente. Y el código puede ser la funcionalidad como tal. ¿Okay? Nosotros hicimos para un cliente en Estados Unidos, él mandó a patentar un código que nosotros hicimos acá. Había un código que hicimos hace años que a través de dispositivos GPS podía calcular, no sé si han visto las carreteras preferenciales que hay en Estados Unidos, ya las voy a mencionar, que tienen, en esas carreteras tienen peajes, pero allá no se para el automóvil, en Estados Unidos no se para como lo hacíamos antes aquí, que uno paga, sino que es automático. El carro pasa, hay una cámara, le toma la placa y automáticamente le cobra y al final del mes le llega la factura al cliente de todos los peajes que ha usado. Entonces el problema que tenía ese cliente es que las empresas que se encargaban de hacer venta de vehículos, entonces las personas que rentaban los vehículos se iban por todas las calles preferenciales y lógicamente pasaban sobre un montón de peajes. El carro al final del mes tenía que pagar los peajes, pero el cliente cuando le devolvían el carro no sabía cuánto había utilizado sus peajes, sabía hasta el final del mes. Entonces, a veces le tocaba que pagar facturas muy altas porque el cliente utilizaba preferencial. Entonces, como esa información tampoco es disponible, porque no está disponible porque es de gobierno, o sea, no se puede tener acceso a esa información, es privada. Entonces, lo que hicimos fue geolocalizar cada peaje en todas las carreteras. Se colocaba un punto de referencia donde estaba cada peaje. Y lo que hacíamos es que por geolocalización, cuando el dispositivo estaba cerca de un peaje, calculaba que había pasado sobre ese punto y le sumaba a la factura del cliente automáticamente el costo de ese peaje. Entonces, cuando el cliente llegaba a retirar, a dejar el vehículo, le facturaban los días prestados más los peajes que había utilizado. Entonces,
Entonces hicimos un algoritmo, un montón de cosas que hicimos, y el cliente para que analice para que bueno, nosotros no lo comercializáramos, lo patentamos en Estados Unidos. Así que el código quedó ahí patentado y nosotros no podíamos ya utilizarlo en otro lugar. Y el cliente teniendo el código fuente puede contratar A otra persona para que lo comunique. Sí, definitivamente. Si tiene el código fuente, puede terminar, si nosotros le cobramos demasiado caro, por ejemplo, y termina el proyecto y dice, no, ahora necesito agregar funcionalidades, puede contratar a otro programador y decirle, le voy a pagar menos, que no modifique mi código, ¿vale? Puede hacer lo que quiera. Pero ¿en qué sucede entonces que si se trabaja con una empresa, una funcionalidad, esa empresa patente el código y en otro proyecto, en otra empresa, le pide hacer algo similar, que dice, tienen que hacer algo completamente diferente? Tienen que modificar el algoritmo, no usar el mismo algoritmo. Tienen que buscar la manera en que el algoritmo sea totalmente distinto. Crearlo en otro lenguaje de programación, por ejemplo. Nosotros para ello utilizamos mucho procedimientos almacenados en MySQL. Entonces, la alternativa podría ser, en lugar de hacerlo en MySQL, usar en PostGIS, por ejemplo, o hacerlo en SQL Server, porque ya va a cambiar por completo, porque es un lenguaje de programación diferente. Hacer modificaciones en la lógica, algo que pueda modificar, aunque al final de cuentas el resultado sea el mismo. Pero no puede ser el mismo código si está patentado. Incluso el problema es que él patentó la idea. Entonces, no solamente el código, él patentó la idea. Nosotros no podíamos vender la idea a la competencia. La competencia tenía que ingeniársela de manera distinta para poder hacer eso. y otra idea similar. Si es similar, si tiene, digamos, algunas cosas diferentes, es posible usarlo. Es como cuando ustedes ponen Coca-Cola, Coca-Cola con C y una Coca-Cola con K, ya es diferente, aunque nosotros sepamos que se refiere a lo mismo. Lo mismo sucede con esas patentes. O sea, yo puedo tener el código, pero si ya le agregué alguna cosita diferente, ya sí. O sea, así funciona. Pero hacerlo exactamente igual. Pero no se me ocurre ni idea de cómo. ¿Qué más le podemos agregar? Vean, en Estados Unidos surgieron otras empresas que hacían el proceso y ellas lo que utilizaron al final de cuentas es que colocaron lectores RFID en los... Parabrisas. No, en los carros, no en los carros, sino un lector RFID y a cada dispositivo le pusieron un GPS que tenía RFID. Entonces ahí sí, cuando pasaba, se veía y automáticamente lo registraban. La inversión de ellos fue más grande, les tocó colocar lectores de RFID en cada punto en cada peaje. Pero ya era diferente la idea, porque el resultado era mínimo. Entonces, por eso ellos tienen que ingeniarse. Acuérdense que eso es cuestión de marca y es cuestión de dinero, porque el cliente lo que hizo es garantizar que su producto iba a ser único y así empezar a generar. Me imagino que él lo vendió a su empresa. Él era un servicio que él prestaba a las rentas de autos. Entonces, todas las rentas de autos, como ya le permitía agregar esa característica, decía que ese servicio. Lógicamente, ya la vendió. Por eso es que es importante la parte de las patentes. No le siguió dando soporte. Todavía le damos soporte, pero solo soporte. Lo que pasa es de que el modelo ha ido cambiando porque más adelante el gobierno empezó a abrir un poco la parte del código y ahora, por ejemplo, ya podemos utilizar algunas APIs y ya nos conectamos en tiempo real a algunos servidores del gobierno donde podemos obtener esa información. Entonces el algoritmo ha ido teniendo modificaciones de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando. Ese es el detalle. Bien, debemos de definir en ese caso los alcances, qué incluye y qué no incluye la parte de la definición del proyecto. Los análisis de factibilidad, ¿se acuerdan que yo en el documento que les dije que hicieran análisis de factibilidad? Estamos hablando de factibilidad técnica, si tenemos una tecnología adecuada para poder desarrollar la aplicación, si la parte económica, si vale la pena la inversión, en otras palabras, si el producto que vamos a desarrollar realmente va a tener un valor de retorno para la empresa que valga la pena como tal. Recuérdense que las empresas, cuando hablamos de sistemas, muchas empresas ven a los sistemas como un gasto. Ellos dicen, pues voy a crear una aplicación, me va a costar $2,000, $3,000,
pero eso es un gasto, pero al final de cuentas debería de ser una inversión, porque lo que va a hacer el sistema es acelerar procesos, mejorar el producto, etcétera, etcétera, o eso debería de ser. Y la parte operativa es si los usuarios están dispuestos a usar el sistema. ¿Okay? Si los usuarios tienen la capacidad técnica para poder utilizar en este caso la aplicación. Debemos de hablar de la parte de la estimación de costos. Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a aprender a cómo estimar costos, y que es un proceso un poco más complicado, para saber cuánto cuesta un sistema. No es solamente decir, es un menos cliente. Ustedes desarrollan una aplicación y el cliente les dice, mire, quiero un sistema de inventarios, ¿cuánto vale? ¿Y para cuánto tiempo lo tengo? Entonces piensan de que pues uno en la mente le puede decir rapidito en el mismo momento, me cuesta tanto y lo voy a tener en un mes o 2 meses. Para hacer ese proceso hay que hacer toda una investigación previa para poder determinar el precio de costos. No es solamente decir el precio. Le puedo dar tal vez, aunque yo no lo hago, una estimación. Tal vez. Decirle, mire, le podría costar tanto, pero podría ser más o menos. Porque el problema es que después, si se lleva demasiado el costo, le dicen, no, pero usted me dijo que más o menos era esto. Entonces, por lo general, el costo se le da hasta que nosotros tenemos un estudio previo de cómo lo vamos a elaborar. Y el otro es elaborar un plan preliminar del proyecto. Esto es básicamente lo que ustedes hicieron en este periodo. ¿Okay? Elaborar la fase de planificación. ¿Okay? Ahí definieron objetivos, alcances, estudios técnicos para determinar en ese caso qué es lo que el sistema iba a hacer. Ahora vamos a ver la parte del análisis de requisitos o la parte del análisis del sistema como tal. Este lo que hace es entender las necesidades del usuario y documentarlas. ¿Okay? Documentarlas es la parte importante. En esta parte el equipo se sumerge en las necesidades del usuario final del negocio y el objetivo es recopilar todos los requisitos para que el sistema cumpla con las expectativas. O sea, aquí vamos a ir a hacer un estudio para determinar qué es lo que el cliente necesita. Para eso vamos a hacer recolección de información. ¿Okay? Vamos a ir a entrevistas. Vamos a hacer encuestas. Vamos a hacer observación directa. O sea, en el caso de la observación directa es ir y revisar cómo se hacen los procesos dentro de la empresa. Si vamos a hacer un sistema de producción, por ejemplo, tenemos que ir a la planta de producción y empezar a revisar qué procesos vamos a automatizar, porque eso nos va a ayudar al final de cuentas a tener en alguna medida información necesaria para poder documentar el sistema. Y la otra es la revisión de documentos. Generalmente los clientes, cuando van a automatizar un proceso, siempre tienen archivos en Excel. Digamos, mira, yo llevo un inventario, ¿cómo llevo su inventario? Aquí tengo un archivo de Excel y aquí llevo el registro de todos los documentos. Esos documentos me van a servir, porque ahí en ese inventario probablemente está el listado de productos, probablemente está la manera en cómo él hace cargos y descargos de productos, etcétera, etcétera. Entonces, esa información la voy a necesitar. Las facturas, es un problema porque si se dan cuenta, algunos las facturas le ponen el logo de un lugar, o solamente le ponen la información, algunos le agregan datos adicionales a las facturas. Entonces también tengo que revisar esos documentos para ver qué es lo que le voy a requerir dentro de la aplicación. Vamos a identificar cuáles son los procesos actuales, que por lo general puede ser un sistema antiguo o puede ser procesos que se realizan de manera manual. Como son los procesos que voy a automatizar, tengo que identificar cómo se hacen esos procesos para posteriormente automatizarlo. Definir requerimientos funcionales que debe hacer el sistema y requerimientos no funcionales que tienen que ver con rendimiento, seguridad, usabilidad, etc. Vamos a crear diagramas de flujo y también los famosos casos de uso. Yo les voy a enseñar más adelante cómo hacemos para crear casos de uso, porque lo van a hacer para su aplicación. Ustedes tienen que crear en su aplicación casos de uso, tenemos que saber identificar cuáles son esos casos de uso y crear los respectivos diagramas. Y la validación de los requisitos con los usuarios. Esto es importante. Cuando yo ya recopilé todos los requisitos que mi aplicación necesita, debo de hacer que el usuario los valide. Que me firme en algún lugar que eso es lo que requiere, porque en base a eso le voy a entregar. Si el cliente no lo valida, pues al final de cuentas, cuando yo entregue el sistema, se van a dar cuenta que probablemente les pida cosas que no habían considerado. Luego viene la fase del diseño. En la fase del diseño es convertir los requisitos en la solución técnica
y es en esta etapa en donde se crea la arquitectura del sistema, ¿okay? En donde se traducen los requisitos en un plan técnico, en donde se piensa la estructura, la interfaz de usuario y la lógica interna. Aquí es donde creamos los modelos de bases de datos. ¿Cuál es el modelo de unidad de relación? ¿Se acuerdan de eso? Pero se acuerdan que era un diagrama en el que ustedes colocaban círculos y líneas y unían las tablas con las llaves foráneas. Ese era más o menos el modelo de la relación. ¿Cómo? Ajá, ese es el que normalmente se crea acá. Ese modelo que indica cómo van a estar relacionadas las tablas. Los diagramas de procesos, estaríamos de definir, por ejemplo, el proceso de facturación. ¿Cómo lo hace una empresa? ¿Qué es lo que primero que se emite? Si se hace una preorden, si se hace previamente algún documento anterior que le permita generar, en este caso, la facturación, etc. La arquitectura de software. ¿Cuál es la arquitectura cliente-servidor? Denme un ejemplo de arquitectura cliente-servidor que ustedes ya conocen. Una arquitectura cliente-servidor que ya conocen, que ya estén usando. ¿Perdón? Pero que en el caso de ustedes, como programadores, la arquitectura cliente-servidor se refiere a cómo normalmente lo que nosotros hacemos es que tenemos una aplicación cliente y hay una aplicación en otro lado, en otro lugar, que es un servidor que se encarga de enviar servicios y un cliente se encarga de consumirlos. Los navegadores web, ¿vale? Los bancos, las aplicaciones web son ejemplos de arquitectura cliente-servidor. Las que tienen los bancos son arquitecturas cliente-servidor. ¿Qué es lo que hacemos? El navegador es el cliente. Nosotros lo que hacemos es escribir en la URL la petición que queremos hacer a la página web. Esa petición se manda a un servidor. El servidor, en ese caso ustedes ya saben que es Apache, se encarga de recibir la petición y esa petición regresa, en ese caso, al lado del cliente. Esa es una arquitectura cliente-servidor. Yo tengo que instalar un servidor y dentro de ese servidor después debo de definir una aplicación que se debe de ejecutar en el navegador. Ustedes saben que en el navegador que se ejecuta HTML, CSS y JavaScript. Y en el lado el lado del cliente, y en el lado del servidor se ejecuta TypeScript. Por ejemplo, es una arquitectura cliente-servidor. La otra arquitectura es que pongamos los servicios en la nube. Ustedes se pueden instalar un Apache, instalar un PHP, configuramos MySQL, hicimos todo un montón de procesos para que nuestra aplicación funcionara. Pues ahora existen servicios en la nube como AWS que son automáticos. No tienen que instalar absolutamente nada. Ustedes pueden tener aplicaciones como servicio. Ustedes solamente crean la aplicación, la suben a la nube y ya no necesitan instalar Apache, ni PHP, ni nada por el estilo. Toda la estructura ya está creada en la nube y nosotros la consumimos como un servicio. De hecho, por ejemplo, MySQL o Oracle, o en el caso SQL Server, ya no tengo que instalarlo. Ni siquiera tengo que preocuparme porque esté bien configurado, que reciba la cantidad de conexiones exactas. No tengo que hacer eso. Solo voy a AWS, le digo quiero una base de datos en SQL Server, él crea la base de datos, crea todos los recursos necesarios y lo único que yo hago es conectar. Ni siquiera sé físicamente dónde se guardan los datos. No entro, no tengo acceso a los datos físicos, al archivo físico. Eso se almacena en la nube. Sí, ellos funcionan igual como cliente servidor. Porque tienen que tener, en ese caso, un servidor, ya sea local o remoto, donde tienen que extraer, en este caso, la información. Todo funciona de esa manera. Pero como les digo, la nube ha cambiado todo. Entonces ahora crear una aplicación es muchísimo más fácil. En Java, por ejemplo, ustedes ya no necesitan preocuparse porque Java se ve instalado y configurado y no consuma tanta memoria. Pueden montar una aplicación como servicio, ustedes solo crean el código y lo montan y ya comienza a funcionar. Lo mismo pasa con Node.js y con todo lo que ustedes ya conocen. Con Python, por ejemplo, ya no necesitan crear servidores para configurarlo. Lógicamente es más caro, el servicio es más caro, pero de alguna manera también se puede hacer.
La otra parte es el diseño físico. Vamos a crearnos la parte del esquema de la base de datos, la interfaz del usuario. Yo les decía la vez pasada, crearnos un mockup o crearnos prototipos. ¿Se acuerdan que les enseñé unos mockups? Que eran unos diseños. La parte de la definición del hardware, la red y la plataforma. La red es importante. Si creamos software para la universidad, por ejemplo, ¿creen que sería lógico que los decanatos de aquí, las facultades de acá, cada una de las facultades, tuviera acceso a todos los sistemas que tiene Registro Académico? No. ¿Había alguna manera de llegar hasta ahí? No, ¿verdad? Eso es cuestión de administración de redes. Creo que ustedes ya vieron la materia de redes. Ustedes también. Ya llegaron a la parte de crear una red y una subred o una subnet en base a inglés y separar redes. En este caso, lo mismo podemos hacer acá. Básicamente, la universidad podría tener una red principal, o sea, toda la universidad conectada a través del router, del switch, todo lo que quieran, pero a nivel lógico, cada uno de los departamentos podría estar separado por sus redes. Entonces, digamos que el registro académico solamente podría ver los sistemas que se han creado para ellos. Las facultades solo los sistemas que han sido creados para las facultades y así sucesivamente. Todo eso es un diagrama de red. Yo tengo que crear un diagrama de red donde yo pueda especificar cómo se va a mover el sistema. ¿Qué estándares de codificación conocen? Estándares de codificación que ustedes conocen. Estándar de Codificación. ¿Dos? Eso, digamos, como herramienta. Yo me refiero a estándares, la manera en cómo codifican. Por ejemplo, la programación orientada a objetos es una forma de programar. ¿Se acuerdan de que vimos en JavaScript utilizamos más programación funcional? Creábamos funciones y cada función delegábamos la responsabilidad que iba a tener. Esa es programación funcional. Esos son estándares de programación. La manera en cómo nosotros creamos nuestras aplicaciones. A esos estándares les agregamos, por ejemplo, ¿se acuerdan que en Java vimos el modelo vista controlador? El MVC. Separábamos todo lo que eran las bases de datos, las teníamos en un paquete, todo lo que eran las pistas, los formularios y todo lo demás lo teníamos en otro paquete, y todo lo que era la parte del controlador estaba dentro de otro paquete. Ese modelo vista controlador es un estándar de codificación. Es la manera en cómo nosotros decidimos que se estructura un proyecto. ¿Se acuerdan que también cuando trabajamos en React, separábamos cada componente por carpetas? Creábamos una carpeta y decíamos, en esta carpeta vamos a almacenar tal cosa. Ese es un estándar de codificación. Entonces debemos de definir aquí cuáles son esos estándares de codificación y la seguridad. O sea, debemos de ponernos de acuerdo. Y lo importante, preparar la documentación técnica para los programadores. Si alguien lo contratan, si ahorita lo acaban de contratar y le dicen, mire, aquí está el código y empiece a programar, le va a costar, porque pues no sabe la información técnica de cómo lo hace. Debe de haber una documentación que le diga qué es lo que necesita para hacer el proceso de documentación. Luego está la fase de desarrollo, es donde ya nosotros empezamos a crear o a construir el sistema según el diseño, o sea, ya empezamos a codificar. En esa fase de construcción es donde los programadores escriben el código del software basándose en los diseños elaborados en la fase anterior. Aquí es donde los programadores empiezan a escribir código como tal. Configuramos el entorno, configuración del entorno de desarrollo. ¿Qué hicieron ustedes para configurar el entorno de desarrollo en PHP? ¿Cómo lo configuraron? ¿Qué necesitamos para empezar a trabajar en PHP? ¿Qué configuramos? O empezamos de un solo a escribir código. No, configuramos el entorno. Creamos una máquina virtual y esa máquina virtual fue Windows Server. ¿Qué instalamos? Instalamos Apache, instalamos PHP, le instalamos MySQL Server, instalamos MySQL, configuramos el servicio SSH para podernos conectar de manera remota, configuramos Visual Studio Code para que pudiéramos conectarnos al servidor y empezar a escribir código. Todo eso es la configuración del entorno de desarrollo y todo lo necesario para programar. La programación de módulos según especificaciones, ahí nos dividimos en módulos y cada quien trabaja en el módulo que le corresponda. La parte de la integración en la base de datos, o
sea, ya nos van a dar los accesos a las bases de datos y vamos a empezar a escribir información en la misma. La implementación de interfaces gráficas. Yo les decía que hay un diseñador que nos da los diseños y nosotros los debemos implementar. Debemos de dibujarlo. ¿Okay? La documentación del código. Documentamos el código nosotros en clases. Hacemos este proceso de documentar el código. Algunas veces le agregamos comentarios y otras veces no. Y eso debería de ser una norma. Cada vez que escribimos código, deberíamos documentarlo. O sea, deberíamos de agregarle comentarios que indique qué es lo que está haciendo. Porque va a llegar otra persona que va a intentar leer y no va a saber qué hacer. La otra es el versionado y el control de cambios. Esto ya lo han visto ustedes. ¿Ya han visto Git? ¿Git? ¿Ya lo han visto? ¿Ya lo saben usar Git? GitHub es el sitio web donde almacenamos los repositorios, pero Git es el sistema de control de versiones que se utiliza para, en este caso, hacer esa parte, versionar nuestro sistema. Es importante saber usar Git, principalmente porque todos los trabajos que vayan a encontrar donde son formales usan Git. Es el más usado. Y por último, las revisiones del código. Luego pasamos a la fase de pruebas, donde el objetivo principal es asegurar que tu sistema funcione correctamente. Y en esta fase se asegura que el sistema cumpla con los requisitos definidos y que no tiene errores. Entre paréntesis, bugs. ¿Qué significa bugs? Fallas, problemas. Pero para nosotros, técnicamente, pero traducido del inglés al español, insecto o bicho, intruso. ¿Saben por qué le pusieron bugs a los errores en el sistema? Porque no lo tenían, pues. No. Era intruso en el código. Una de las anécdotas dice que hace años, cuando hubo un error de código, hubo alguien que programó el código y el código dejó de funcionar. Y cuando fueron a buscar el problema del código, se encontraron que en el hardware habían bichos o insectos. Eso es lo que estaba ocasionando el problema. Ustedes saben de que si por ejemplo en su computadora se meten cucarachas o se meten cualquier otro tipo de insectos, pues lógicamente puede afectar el hardware. Y eso es lo que pasaba. Pero por eso le llamaron que el error que daba el sistema era un bicho. Pero realmente para nosotros técnicamente significa error. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la fase de pruebas? Elaboración de un plan de pruebas. Casi nunca lo hacemos, pero es necesario realizarlo. Creación de casos de pruebas. Debemos de utilizar los diferentes tipos de pruebas que existen. Están las pruebas unitarias, cada módulo por separado, las pruebas de integración, la integración entre módulos, la prueba de sistemas, donde probamos todo el sistema en conjunto, y la otra es la prueba de aceptación del usuario, verificar con usuarios reales, poner el sistema para que lo usen directamente las personas. Aquí se detectan errores y se registran, en este caso, incidencias. Y luego viene, cuando ya hemos pasado la fase de pruebas, ya hemos verificado que la aplicación funciona correctamente, viene la fase de implementación, o la fase de despliegue. Por darles un ejemplo de cómo funciona la fase de despliegue, ustedes ya han visto el juego, se llama, un game famoso, se llama Fortnite. Sí. Cuando ellos se den cuenta que por etapas, hay momentos en que cierran el juego. Lo cierran para que no lo puedan utilizar, porque después van a hacer un lanzamiento y ponen una fecha específica donde van a lanzar nuevas funcionalidades, nuevas pantallas, parches, lo que sea. Entonces, esa fase es la parte de implementación. En el momento que dicen, abren la aplicación y las personas la puedan empezar a utilizar, ese es el momento en la fase de implementación, donde el sistema se coloca en el mundo real, se hace uso en el mundo real. ¿Cuáles son las actividades principales? La instalación del sistema en servidores de la nube, migración de datos desde sistemas antiguos. Eso es importante, debemos de aprender a migrar datos. ¿Cómo hacemos para pasar? ¿Tienen alguna idea de cómo podemos hacer para pasar de MySQL a SQL Server? Por ejemplo, ¿son iguales? ¿Exactamente iguales? Ustedes que vieron SQL Server con SQL, como en el caso de Oracle, por ejemplo, se manejan exactamente iguales. Algunas cosas serán
no exactamente iguales. Algunas cosas se van a cambiar. Entonces yo tengo que aprender, por ejemplo, si tengo un listado de clientes en una base de datos MySQL y voy a migrar ahora, tengo que aprender a migrarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Tengo que buscar herramientas. Pasar los datos a un CSV, por ejemplo, en Excel, con un listado completo y después en el otro lado importarlos. Podría ser una alternativa, utilizar algún software de migración. Quizás el problema más grande es cuando yo quiero pasar de MySQL a MongoDB. Ahí sí es más complicado, porque MongoDB, ustedes saben que es una estructura totalmente distinta, son bases de datos SQL. La otra es configuración de usuarios, permisos y seguridad. Eso no se nos tiene que olvidar, o sea, debemos de pensar muy bien cómo van a trabajar los usuarios en nuestra aplicación. Capacitación a los usuarios finales, debemos de capacitarlo. Estrategias de despliegue. Hay varias formas de desplegar una aplicación. La primera es de manera piloto. Digamos que solo lanzamos una pequeña área. Imagínense para el Super Selecto. ¿Cuántas usuarios tenía Super Selecto? Y algo. Imagínense que vamos a lanzar una aplicación para el Super Selectos. Podríamos lanzar la aplicación piloto en una sucursal. A ver cómo funciona en una sucursal. Esa sería una aplicación piloto. Y posteriormente, dependiendo de cómo funciona, la lanzamos para todas. La otra es en paralelo. Significa de que si hay un sistema viejo y un sistema nuevo, que se esté utilizando el sistema viejo y el sistema nuevo al mismo tiempo. Eso lo han visto en Claro, pero yo. Ya han visto que cuando uno va a Claro, tiene un montón de ventanas abiertas, por ejemplo, porque tienen diferentes sistemas donde hay diferente información. Entonces, ellos usan sistemas viejos y sistemas nuevos. Y a veces están copiando y pegando de un lugar a otro. Y el problema es que creo que no han quitado el viejo sigue funcionando, pero debería pasar todo un nuevo sistema. Lo que yo creo que sucede es como la tecnología DSL todavía está vigente en ciertas áreas. Lado. Entonces creo que tienen sistema para DSL, sistema para fibra óptica y para coaxial. Probablemente, por eso es que todavía los tienen, pero debería de haber de una manera que deberían de ir desapareciendo. Y la otra es el corte directo. Eso es la parte más difícil, porque significa que si el sistema viejo está funcionando, lo tengo que quitar y poner el sistema nuevo. Y todo debería empezar a funcionar a partir del sistema nuevo. Y es algunas veces cuando se genera caos, porque todos los usuarios estaban acostumbrados al sistema viejo y ahora ven un nuevo sistema funcionando y dicen que no funciona, tiene errores, etc. Pero por eso están las fases de pruebas, para que previamente hagamos el proceso de pruebas. Y por último está la documentación del usuario. O sea que aquí debemos de crear los respectivos manuales de usuarios. Para finalizar, entramos a la etapa de mantenimiento, donde el objetivo es mantener el sistema operativo, corregir fallos y adaptarlos a cambios. Aquí es donde ya entramos a la parte donde le damos soporte técnico a usuario. O sea, debe de existir alguna manera en que los usuarios puedan preguntar si existe algún problema. Corrección de errores encontrados en producción. Yo siempre les he dicho, los sistemas no son libres de errores. Siempre hay algo que se nos escapa, siempre. Así que en alguna medida los tenemos que corregir cuando ya está en el proceso de lanzamiento. Actualizaciones de software y parches de seguridad. Eso sí es importante. Las aplicaciones web, más que todo, a diario tienen vulnerabilidades de seguridad y tenemos que corregirlas, porque pues, si no vamos a tener serios problemas. Mejoras funcionales según nuevas necesidades, ahí es donde ya acordamos en ese caso cambiarlas. Optimización del rendimiento y documentar cambios y actualizaciones. Cuando hablamos de optimizar el rendimiento es que si se vuelve lenta, hay que determinar por qué es lento y optimizarlo. Algunas veces el lento depende de las consultas, porque creamos una consulta y la consulta es demasiado lenta. Entonces debemos de considerarlo. Veamos imagínense en la universidad, vamos a hacer un sistema de asistencia universitaria. La primera parte que vamos a hacer es la planeación. Determinamos cuál es el problema. El problema es los profesores pasan lista manualmente y lo que consume tiempo y es un poco preciso. Saben que ese sistema yo lo vi funcionando en las escuelas públicas en la India. En la India lo que hacían es que a cada alumno le daban, han visto unos dispositivos que son como llaveritos. Algo como es. Entonces, lo que hacían es que cada uno cargaba un llaverito de eso. Y así como las máquinas acá que ustedes pasan cuando entran a la universidad, había lectores de ese tipo de aparatitos. Entonces, lo que pasaba es que cuando el niño
pasaba cerquita de esos aparatitos, entonces le veía que había entrado a la escuela. Ya mandaba una notificación al padre y le decía a su alumno, su hijo acaba de entrar a la escuela a tales horas. Y cuando salía, hacía lo mismo, pasaba por la misma máquina, el sistema leía el aparato y automáticamente le decía a su alumno, su hijo acaba de salir de la institución a tales horas. Y el padre podía estar pendiente de que llegara a su casa. Pero puede estar muy susceptible a Errores. porque por lo menos yo le doy este llavero a otra persona. Esos ya son errores de seguridad, pero la idea original era registrar la asistencia de una manera más práctica. Lo que pasa es de que el sistema generaba un informe y después el profesor en el aula corroboraba el informe. Digamos, si el informe le decía hay 25 alumnos que asistieron, pues sí le contaba 25 alumnos en la clase. Si es el alumno que no estaba ahí, era porque se había hecho tampoco. Esa era la idea. Pero básicamente eso es lo que hacía. Pero digamos que quisiéramos hacer algo parecido aquí en la universidad. Que a cada uno se le diera una tarjetita para poder registrar la asistencia. Algo parecido sucedía cuando pusieron esas máquinas, que uno deslizaba el carnet, que uno para poder entrar tenía que deslizar el carnet y ya le daba el pase, o sea, ahí registraba la entrada, y cada vez que salía tenía que volver a deslizar el carnet para que iniciara la salida. Podíamos registrar eso, solo que como a veces la gente olvidaba el carnet, algunos no lo sacaban, entonces por eso quitaron el sistema. Pero digamos que podría ser una alternativa para poder registrarlo. ¿Cuál es el objetivo? Vean que estamos en el proceso de planificación. ¿Cuál es el objetivo? Crear un sistema digital para registrar asistencia mediante un lector de tarjetas o aplicación móvil. Ese es el objetivo que nos planteamos. No hemos definido ni siquiera lenguaje de programación, ni bases de datos, ni nada. Solamente definimos qué es lo que vamos a crear. ¿Cuál es en este caso el sistema a generar? ¿Cuál es el alcance? La versión inicial solo será para 3 facultades. Decidimos en un principio que lo vamos a implementar solo en 3 facultades. Incluye el registro de asistencia y reportes básicos. Ya definí el alcance, o sea, fuera de ahí ya es extra. Si después requiero más informes, entonces debo de agregarlo posteriormente a una segunda versión. La factibilidad técnica, bueno, la universidad cuenta con la infraestructura de red y lector de tarjeta, o sea, debería tener lector de tarjeta instalado. Esa es la factibilidad técnica, si tenemos el hardware, o al menos si tiene la capacidad de adquirir el hardware. La factibilidad económica, el presupuesto cubre el desarrollo y la capacitación. Ahí tenemos que determinar si tenemos el suficiente dinero para poderlo implementar. Y la factibilidad operativa, los docentes y alumnos están dispuestos a usarlos. Esa es la parte de la planificación. Luego nos vamos a la parte del análisis de requisitos. Venimos y nosotros en esa fase, para ese problema, decimos, los estudiantes pasan los requisitos funcionales. Lo que va a hacer en este caso la aplicación, los estudiantes pasan la tarjeta para registrar la asistencia, se deben de registrarla a nivel referido. Ese es un requisito funcional. El profesor puede consultar reportes por clase y el administrador puede generar reportes mensuales. Esas son funcionalidades que va a tener el software. Es un software simple, pero son básicamente las funcionalidades. Esos son los requisitos funcionales. Los requisitos no funcionales. El sistema debe estar disponible el 99% del tiempo. ¿Por qué no el 100%? Se dan cuenta que muchas veces, bueno, siempre la disponibilidad de un software no es el 100%. ¿Por qué el 99%? Mantenimiento podría ser otra cosa. ¿Perdón? ¿Ataques? ¿Qué más? ¿Qué podría pasar, por ejemplo, si estamos en la universidad y el sistema deja de funcionar? La luz, por ejemplo, se fue la luz, la conexión a internet, o algún cable se quedó roto. Entonces, esos son problemas de disponibilidad. Entonces, debemos de garantizar que esté el 99% disponible, aunque sabemos de que van a haber momentos en que no va a estar disponible. Acceso mediante credenciales seguras. Esos son requisitos no funcionales que tienen que ver no con las funciones del sistema, sino con características que se deben de añadir. Las credenciales es un proceso de seguridad. Herramientas usadas, vamos a entrevistar a los profesores. Eso es lo que vamos a pensar hacer. Vamos a entrevistar a los profesores, vamos a encuestar a los estudiantes y vamos a tener reuniones con el departamento de tecnología. Y al final de cuentas vamos a generar un documento de requisitos validado por la facultad. O sea, recopilamos toda esa información y presentamos ese documento. Ya hicimos la segunda fase, ya hicimos la planificación y ahora ya hicimos el análisis de requisitos, que es lo que voy a necesitar dentro del sistema.
Todavía no he definido ni bases de datos, ni lenguajes de programación, ni nada. Pasamos a la parte del diseño. En la parte del diseño, con todo lo que previamente habíamos elaborado, creamos el modelo de entidad de relación y determinamos, solo necesito 3 tablas. Por ejemplo, necesito la tabla de estudiantes, necesito la tabla materias y necesito la tabla asistencia. Por ejemplo, solo necesito esas 3 tablas. Y luego creamos los diagramas de casos de uso, que eso vamos adelante, vamos a aprender a cómo determinarlos. El profesor, por ejemplo, un caso de uso es que el profesor debe consultar, el estudiante debe registrar su entrada y salida y el administrador puede generar reportes. Esos serían casos de uso y ese es el diseño lógico. En diseño físico, pues ya nos creamos la base de datos en MySQL. Ahí sí ya creamos en la parte del diseño, hacemos las tablas, los índices, las llaves foráneas, las relaciones y restricciones que va a tener la base de datos. Creamos el diseño de la aplicación web administrativa, solo el diseño o el prototipo de cómo va a quedar nuestra aplicación administrativa y hacemos pruebas con las lectores de tarjeta RFID en las aulas. O sea, ahí ya tenemos pruebas. Acuérdense que eso es software que se lo va a vender un chino, por ejemplo, ya le va a decir este lector RFID, lo tiene que conectar a una computadora, esa computadora le va a leer el código, todo eso lo debemos de probar, pero no es todavía la creación del código como tal. Y se crea el prototipado de la interfaz, o sea, aquí en el diseño nos creamos una pantalla simple donde el profesor ve la lista de alumnos y el estado de la asistencia. Eso es solamente en la parte del diseño, ya tenemos 3 etapas: planificación, análisis, y ya hicimos la parte del diseño. Aquí sí ya decidimos, en alguna medida, ya decidimos qué tipo de bases de datos vamos a usar, cómo se van a organizar las bases de datos, etcétera, etcétera. Luego vamos al proceso de desarrollo y codificación. Configuramos la base de datos con las tablas de estudiantes, clases y asistencia. Programamos el módulo de asistencia, lector de la tarjeta, o sea, el módulo que se encargue de leer, en este caso la asistencia. Aquí hay, por ejemplo, ya he visto los lectores donde nosotros registramos la asistencia. Vamos y ponemos el dedo y ya nos dice a la hora que salimos y a la hora que entramos. Eso está conectado a un servidor. Cada vez que nosotros colocamos la huella, va a una base de datos, lee un patrón, que es el patrón de la huella, y lo compara. Y en base a eso determina, por ejemplo, quién es la persona que está marcando la entrada o marcando la salida. Pero eso tiene que ser programado. O sea, debe existir una aplicación en el servidor que sea capaz de comunicarse con esa interfaz. ¿Okay? Creamos la interfaz web con el login y el dashboard, ya eso es programado, es ya crear el código. Integramos reportes PDF para docentes y administradores. Y lo importante, documentar el código. Documentamos el código y usamos, aquí sí ya usamos GitHub, y ustedes me mencionaron GitHub, ya usamos GitHub para el control de versiones. O sea, guardamos el código en ese servidor en ese servicio de administración de código. Veamos las pruebas. Ya pensamos en el proceso de desarrollo, terminamos el proceso de desarrollo y ahora vamos a la parte de pruebas. Vean la prueba unitaria. Vamos a verificar que al registrar una tarjeta se guarde correctamente en la base de datos. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Esa es la primera prueba. Agarramos una tarjeta física, la pasamos sobre el lector y vamos a verificar que ese registro se guardó en la base de datos. Esa es una prueba unitaria. Prueba de integración. Asegurar que el módulo de asistencia se conecte bien a la base de datos y genere reportes. En otras palabras, por ejemplo, que el profesor se puede haber leído la tarjeta, guardado los datos en la base de datos, me pueda, en este caso, mostrar el reporte de los alumnos que registraron la asistencia. La otra es la prueba del sistema. Registrar la asistencia en un aula real con 30 alumnos. Ya agregamos, tomamos una aula completa y le decimos a todos, pasen su tarjeta y empezamos a registrar si realmente está sucediendo lo que nosotros hemos programado. Esas son pruebas de sistema. Y por último, la prueba de aceptación. ¿Quién va a dar la prueba de aceptación? El usuario. Le vamos a pedir a 2 profesores usar el sistema una semana y dar retroalimentación. Ellos nos van a decir si realmente el sistema funciona durante 2 semanas. En esas 2 semanas nos van a decir, mire, el sistema necesita tal cosa, o ese tal proceso no funcionó, un alumno se registró y no apareció la hora, o apareció 2 veces, etcétera, etcétera. Nos va a ir dando algunos elementos básicos. Y ahí vamos a corregir errores. Como por ejemplo, que el sistema no reconocía tarjetas duplicadas o el reporte no mostraba total de alumnos.
logramos identificar esos errores y los tratamos de corregir, justamente en la fase de errores. Luego vamos a la parte de la implementación. Cuando ya probamos y vimos que todo funcionaba correctamente y que agarramos a 30 alumnos y los 30 alumnos los registramos y todo funcionó de manera adecuada, lanzamos el sistema. El día que le decimos a todos los alumnos, ahora todos los alumnos tienen un RFID, se va a registrar. Se instala el sistema en los servidores de la universidad, se hace migración de datos. Ahí sí ya necesitamos migración de datos porque no vamos a poner a una persona a digitar todos los datos del alumno. Si ya están en el registro académico. Se lo solicitamos al registro académico con un archivo Excel, por ejemplo, y hacemos el proceso de migración. Tenemos que aprender a hacer ese proceso de migración. También las materias del sistema académico. La capacitación, hacemos sesiones con profesores y personal administrativo para explicar cómo funciona el sistema. Por muy simple que sea, por muy básico que sea el sistema, debemos de capacitar, porque pues, las personas no son sabias, ya hay una persona que les pueda mostrar. Y por último, la estrategia de despliegue. La fase piloto funciona o se lanza nada más para una facultad, la Facultad de Economía. Lanzamos la aplicación solamente para la Facultad de Economía y después de 2 meses lo expandimos al resto de facultades. Y ya tenemos la fase de implementación. O sea, el sistema ya se lanzó en esas fases. Luego, después de eso, viene la parte del mantenimiento. El primero es el soporte técnico. Algunos lectores de tarjeta fallan y se actualiza el firmware. ¿Saben qué es el firmware? ¿No? El firmware es como el sistema operativo de los dispositivos. Es como la BIOS, digamos. Como la BIOS que tienen los dispositivos. Entonces, por ejemplo, puede hacer que algún lector de tarjeta, cuando se pasa la tarjeta, no funcione. Es probable que esté dañado. ¿Qué es lo que hacemos? Le pedimos al proveedor que nos dé una nueva versión del firmware, se lo instalamos y ya con eso debería funcionar. Es como el sistema operativo propio que tiene el lector de tarjeta. Entonces, cuando usamos hardware de tercero, por lo general suele suceder eso, que necesitamos hacer algunas actualizaciones en el hardware. Probamos las nuevas funcionalidades, o sea, nos dicen, miren, ya terminamos y ve que funciona muy bien, está bonita. Ahora queremos que se integre en una aplicación móvil para que los estudiantes consulten sus sistemas. Esa ya es una nueva funcionalidad. Por lo tanto, si nosotros hicimos un acuerdo económico, debemos de cobrar por esa nueva funcionalidad. Nos piden, por ejemplo, reporte gráfico de asistencia por carrera, es una nueva funcionalidad. Tenemos que cobrar por esa nueva funcionalidad. A no ser que se lo quieran hacer gratis. Pero básicamente lo tenemos que cobrar por ello. Y luego, después de eso, corrección de errores. Siempre van a haber errores, lo que ya les mencionaba. El sistema duplicaba la asistencia de si el alumno pasaba la tarjeta 2 veces en menos de 5 segundos y se ajusta la validación. Vamos a tener ese problema que los usuarios cuando tienen la tarjeta lo van a probar varias veces. Creo que ustedes lo harían, meter la tarjeta varias veces o pasarla varias veces a ver qué pasa. Puede suceder eso, tenemos que actualizar. Y la otra es actualizaciones de seguridad cada semestre. Cada semestre le tenemos que hacer actualizaciones al código para que funcione de manera correcta. Y ahí tenemos con eso todas las fases implementadas en un ejemplo. Ojo que este nada más es un ejemplo que yo les he dado de manera general. Pero todo eso debe estar plasmado en un documento. O sea, al final de cuentas nosotros debemos entregar un documento que conlleve todas esas fases de desarrollo. ¿Okay? Si ustedes deciden, cuando se vayan a graduar, deciden hacer un proyecto, algunos se pasan a pasantía, otros deciden hacer un proyecto de software. Hay alguna empresa que necesita un proyecto de software y ustedes se lo van a crear, pues es un proyecto. Entonces el documento final que ustedes entregan cuando hacen un proyecto lleva todas estas fases. El documento final lo que lleva es el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Ustedes van a documentar todo el proceso de planificación, el proceso de análisis, diseño, el proceso de programación que usaron para programar, el proceso de pruebas que hicieron con la aplicación, cómo hicieron para implementarla, las capacitaciones que dieron y por último, cómo hicieron el proceso de mantenimiento. ¿Sí? Eso se lo tienen que plasmar en un documento y eso se entrega a fin de cuentas a la universidad. Entonces, básicamente los desarrollos de sistemas funcionan
Bien, ¿preguntas? Ok, les voy a pasar lista. Astrid Yamilet, Daniel Mauricio, Daniel Mauricio, sí. William Alexander, Wilfredo Josué, Benjamín Enrique, Wendy Alicia, Pino, María Fernanda, Javier Alexander, Diego Javier y Daniel Alejandro. No vino. No se lee. Ayuda a traer. No es elevada tampoco. María Fernanda. Gracias. Bueno, que lo paguen.